Hello guys, today we are going to study something about part-time jobs and the relationship between skills, okay? But first, what is a part-time job? A part-time job is where you have to work fewer than 30 hours per week and you have the option to work with rotational shifts. Okay, this is the principal difference between a full-time job, where you have to work more than 30 hours per week. Entonces, el part-time job es donde tenemos que trabajar menos de 30 horas a la semana y con turnos rotativos, ¿ok? Es la principal diferencia con un full-time job, en donde tú tienes que trabajar generalmente más días a la semana. Eso quiere decir que solamente puedes tener un día libre y no con turnos rotativos, sino que durante una jornada laboral extensa desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. But what about the benefits? You have the possibility to organize better your time, especially if you are a student, okay? You have the possibility to organize your schedule in order to work at the same time that you are studying something, maybe in university or in a school, so you can support diversity goals such as have a degree or spending time with your family. El principal beneficio del part-time job es la organización de tu tiempo. Puedes organizar el tiempo como tú lo quieras. Puedes estudiar al mismo tiempo que estás trabajando y eso te ayuda a poder poner metas, como por ejemplo, si estás en la universidad, a obtener un título, ¿ya? O también simplemente pasar más tiempo con tu familia. Another benefit is about the tips. Tips are different to salary. Okay, the tips is a gift of money over and above payment. Es diferente, los tips son las propinas, ¿ok? Y estos son aportes voluntarios que hacen los clientes a ti por tu trabajo, por hacerlo bien. Diferente es al salario o a tu sueldo, que eso es un monto fijo y tú lo recibes mensual. La propina se recibe diaria. Y es otro beneficio que encuentras en los part-time jobs. Also, we can see some examples about part-time jobs. Babysitting is when you have to take care about children when their parents are outside. Niñera, cuando tienes, o niñero, también hay, cuando tienen que cuidar de los niños, generalmente cuando los padres no están en casa. Grocery store employee or seller, ya el que presta atención a público en almacenes o vendedor de retail. Pizza delivery, de repartidor de pizza. And waitress and waiter. Here we can see both words have the same meaning, but the difference is when I say waitress, I refer to a woman, and when I say waiter, I refer to a man. ¿Ok? Los dos tienen el mismo significado, garzón o garzona. Waitress es para mujer y waiter para hombre. But not only in a part-time job, also when you have to work in a full-time job, is very important the moment when you have to show your skills. And what about the skills? What is a skills? The skill is the knowledge or ability to do something well. Okay, and here you can see examples when you are good at learning a foreign language or handling difficult problems, or when you are good critical thinking also. Entonces, no solamente en el part-time job, sino en un full-time job, es muy importante el momento en que tú hablas de tus habilidades, que son las skills. ¿Ya? Son habilidades en lo que tú eres bueno, las cosas en las que tú eres bueno, ejerciéndolas, haciéndolas, llevándolas a cabo, practicándolas. Como por ejemplo,
aprender con facilidad una lengua extranjera como el inglés. But in our skills, we can find two different types, okay? We can see the hard skills. You learn this ability on your work through formal education or additional training. Nosotros tenemos habilidades. Dentro de estas habilidades están las habilidades duras. Estas habilidades tú las aprendes, las desarrollas durante el momento que tú estás trabajando. Generalmente o en especializaciones, que son las additional training, son capacitaciones, ya en que tu jefe te facilita esta posibilidad para perfeccionarte en un ámbito de tu carrera, de tu trabajo. And finally, the soft skills. And the main difference is that the soft skills are universals and not associated with a specific employment. Okay? For example, empathy. Okay? Las soft skills son las habilidades que todos tenemos. Todos podemos tener diferentes tipos de habilidades, como lo es la empatía, el carisma, el ser educado, ser amable. Ya no son habilidades requeridas en un trabajo específico, para una labor específica. Ya son generales, universales. Esa es la diferencia más marcada. But where do you have to present your skills? You have to present your skills in a resume. Okay? You have to write this in order to apply for a job. So you have to put your name, your profession. In this case, is Jane Addams, and the profession, and she's a journalist. In the profile, you have to write about your experience and places where you worked. For example, journalists with 5 and more years in experience work in prestigious communicational companies and in virtual medias. Then here you have to write your info, your personal info, your address, your phone, your email. Here we have the employment history. In this part of the resume, you have to write about the profession, the place where you used to work, the location, the time, okay? For example, journalist, trabajó como periodista. Where did she work as journalist? ¿Dónde trabajó como periodista? En el New York Times. Here is the name of company. Aquí va el nombre de la compañía. Where is located the New York Times? ¿Dónde está ubicado? En Nueva York. ¿Ya? How long did she work in there? ¿En cuánto tiempo trabajó ella ahí? Desde el 2010 al 2018. 2010 between 2018. And these are the tasks that Jane Addams had to do in her job. Aquí están las funciones que ella tuvo que hacer en su trabajo. Assisted to the higher department. Ayudar al departamento. Reported international news. Comunicar las noticias internacionales. And finally, coordinated the production area. Y finalmente, organizar el área de producción. Pay attention to this, please. Always in a resume, you have to write the verb in past. Siempre en resume, cuando tú escribes un resume, tienes que escribir el verbo en pasado. And please, you mustn't use a subject. No pueden usar el sujeto. El she, el he, el it, they, we, I. Eso no va en un resume. Always the verb is in past because you did it, that work, porque ustedes ya hicieron ese trabajo, no lo continúan haciendo. Entonces el verbo empieza la oración en pasado, ¿ok? And here you have to put your skills, teamwork and critical thinking, for example. In this final step, you can see some
examples about key skills to put on a resume in order to improve your resume. ¿Ok? Aquí tenemos ejemplos de habilidades que tenemos que poner en nuestro resumen. En el fondo, lo que hace esto es que mejora ya la calidad de tu aplicación al trabajo. ¿Por qué? Porque tu jefe tiene la posibilidad de ver en qué realmente tú eres bueno. Y muchas veces por estas skills, la gente es contratada. So, decision making, tomar decisiones rápidamente. Leadership, tener liderazgo, saber liderar un grupo. Problem solving, saber resolver problemas con facilidad. Team worker, tener la capacidad de trabajar en equipo. Active listening, escuchar activamente, ¿cierto? Esto implica escuchar al mismo tiempo que comprender. Communication, tener buena comunicación. Critical thinking, pensar las cosas para poder tomar decisiones, resolver problemas. En customer service y tener buena atención al cliente. So that is all for today. See you later.